Vamos con el vídeo de hoy en el cual vamos a hablar de los delanteros del Betis, de los delanteros más exitosos de los últimos años. Y bueno, vamos a valorarles un poco en 5 categorías. Definición, velocidad, inteligencia, remate de cabeza, penaltis y técnica, un poco a modo de hacer como el mejor delantero. Es decir, no vamos a valorar realmente quién ha sido el mejor delantero de la historia reciente del Betis, que sin duda es Rubén Castro por cifra de goles, sino que más bien vamos a evaluarles como el delantero ideal, ¿vale? Para ver en qué coincidimos y que no. Así que vamos con el primero, que es Borja Iglesias. Bueno, Borja Iglesias para mí tiene que estar, aunque quizás su salida del Betis fue, no sé, quizás no quedó todo lo bien. Para mí ha sido un jugador muy importante de la historia reciente del Betis. 5 temporadas, 52 goles para el delantero, con un 0,29 de goles por partido. 52 goles en 5 temporadas no es una cifra abismal, pero sí que creo que es una cifra importante, ¿no? Su mejor temporada hace, si no me equivoco, 19 goles en la 21-22. Digamos que es su mejor temporada. Así que vamos con ello. Vamos a empezar por definición. Bueno, Borja Iglesias era un delantero para mí con buena definición, buen rematador más bien, pero sí que creo que definía bien. Tenía algunos momentos que fallaba alguna ocasión clara. Para mí era más rematador que definición. Pero bueno, creo que sí que le vamos a dar un 7 a Borja Iglesias en definición. Velocidad, pues evidentemente no era su fuerte. Era un delantero potente que aguantaba bien el balón. De hecho, yo creo que con el tiempo me pareció un delantero que hacía más cosas al principio, incluso en su época español, y que como que en el Betis dejó de hacer esas cosas, no sé si por el estilo de juego, y se convirtió más bien en un delantero tanque, que quizá al final es lo que es. Pero me parece que era capaz de hacer más cosas de las que luego demostró. Pero bueno, evidentemente la velocidad, aunque no era excesivamente lento, no era su fuerte, ¿no? Entonces yo creo que en velocidad le vamos a dar un 6. Yo creo que un 6 está bien. Ya os digo, no me parece excesivamente lento, pero evidentemente no era un jugador tampoco súper rápido. Parecía que tenía mucha zancada, pero realmente no era ese delantero que se fuese a ir por velocidad o que desmarques al espacio sea muy potente. Por lo que yo creo que un 6 en general está bien. Inteligencia, a mí sí me parece, Borja, esta categoría que es como un poco de, bueno, pues movimientos, IQ en general, que se suele decir. Me parecía un delantero inteligente a la hora de arrastrar a los defensas, generar para los demás. De hecho, sí, en general me parece que era un jugador muy inteligente sobre el campo, y que era una de las cosas que mejor le hicieron, ¿no? Esa inteligencia, el entender el juego. Así que para mí es un 8 en esta categoría para él. Remate de cabeza, bueno, no era un rematador o no es un rematador de cabeza excelente, a pesar de su altura. No sé ahora mismo lo que mide, pero sí que creo que era un jugador. Sí que creo que es un jugador alto. Un 87, pero para mí no era su fuerte, la verdad, de lo que puedes esperar. Me parecía que era mejor con los pies o más habilidoso que realmente entrando a rematar, pero tiene goles de cabeza y grandes goles de cabeza, como el mítico de la final frente al Valencia. Por ello, para mí, yo creo que en esta categoría, para mí estaría entre el 7 y el 8.
pero le voy a dar un 8, le voy a dar un 8. No me da para más porque creo que tampoco era un cabeceador como por ejemplo recordamos al gran Edu Smith, el brasileño, que sí que de cabeza era un completo avión, siendo completamente más bajito, pero el remate de cabeza al final es importante en un delantero y no quiere decir que porque seas alto seas buen rematador. Si coges a un hombre como Sorloth, etcétera, pues al final esa altura ya marca diferencias a la hora de rematar, ¿no? Evidentemente el jugador se especializa en eso. Pero un 8 yo creo que está bien. Vamos con los penaltis. Borja Iglesias llegó a tirar la mayoría de penaltis, si no me equivoco, a pesar de que estaba con Fekir, con Canales, se los cambiaban un poquito, pero sí que tiraba bastantes penaltis. No tengo la cifra exactamente, pero sí era buen tirador de penaltis, era buen tirador de penaltis. No me parece tampoco un especialista nato, ¿vale? Pero sí que es verdad que los tiraba bien. Normalmente los tiraba fuerte, recuerdo fuerte a un lado, a media altura. Y sí, se le daban bien los penaltis a Borja, que tenía buena técnica en general de golpeo, por lo tanto para mí es un 8 para mí, para él. Y por último, en la última categoría vamos con técnica. Buena técnica a pesar de lo grande que es para mí. Tenía, bueno, algunos momentos que por la propia altura cierta torpeza, pero es verdad que la aguantaba bien, la pisaba bien. Y recuerdo, por ejemplo, el gol frente al Rayo Vallecano, que es un poco, siempre digo, como el gol que hizo Ibrahimovic. Para mí, o sea, la pisaba, se va, o sea, tenía buenos recursos y creo que tiene buenos recursos técnicamente. Le vamos a poner un 7 en esta categoría a Borja Iglesias. Luego sacaremos la media de todos los jugadores y los rankearemos, ¿vale? Vamos con Rubén Castro, ídolo, máximo goleador de la historia del Betis y bueno, pues eso, 148 goles, si no me equivoco, 0,51 goles por partido, mitad de gol por partido en 289 partidos. La verdad que me parece una absoluta locura, aunque entiendo que esta cifra contempla segunda división, donde se hinchaba más, pero Rubén tiene grandes goles con el Betis y evidentemente pues el máximo goleador de la historia del Betis, leyenda, ídolo, poco más que decir. Vamos a ver su mejor temporada goleadora. En el Betis estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temporadas y llegó a marcar segunda división 32 goles. Las dos temporadas que está en segunda marca 32 en ambas, una verdadera locura, pero luego 21 goles en la 2012-2013, 19 goles en la 2015-2016, todo esto ya en primera, 16 goles, 13 goles, o sea, al final siempre te rendían goles sin ser el delantero más, bueno, pues digamos más técnico, etcétera. Me recordaba un poco, no por la forma de jugar, pero sí encuentro similitudes, por ejemplo, con Raúl González, ¿no? Que es como que no destacan en nada, pero terminaban siendo goleadores y terminaban destacando mucho. Llevar el gol un poco en la sangre, estar en el momento adecuado, eso era un poco también Rubén Castro. Definición, para mí gran definidor, de hecho para mí quizás su punto más fuerte, si Rubén tenía una o dos por partido, porque no tenía muchas más, te las solía clavar seguro en el 1 contra 1 muy bueno, por tanto le vamos a poner un 9 en definición, Velocidad no era especialmente tampoco rápido, también por su altura no tenía una gran zancada, pero bueno, podía ser un jugador, yo creo que también es verdad que fue a menos en velocidad, al principio era más rápido, pero luego con la edad bajó un poco. Por tanto, un 7 para él. No era su cualidad tampoco, pero es verdad que al espacio rompía fuerte y lo hacía. Y lo hacía muy bien. Inteligencia, bueno,
muy inteligente también, jugador muy inteligente a la hora de colocarse, de estar para remate, de lo que decía, de estar para anotar goles en el momento preciso. Por tanto, para mí aquí le voy a poner un 9 a Rubén, porque creo que tenía esa capacidad que solo tienen algunos jugadores de no ser un portento físico, pero aún así encontrar siempre el espacio, el recurso, pues, la vaselina para definir, o sea, muy inteligente, muy inteligente. Remate de cabeza, hizo goles de cabeza, evidentemente, como la mayoría de delanteros, pero no era para nada su fuerte, ¿no? Entonces aquí, pues vamos a ponerle un 5 raspado, aunque podría estar suspenso en esta categoría, pero me parecería bajarle mucho la media por esta categoría, por lo tanto yo creo que un 5. Penaltis, tiraba los penaltis en el Betis y hizo también muchos goles de penaltis. De penalti. Buen especialista. Tampoco es que los tirara súper. O sea, yo cuando veo un especialista en penaltis se nota mucho a la hora de engañar, etcétera. No me parecía tampoco un especialista, pero es verdad que la cifra de penaltis anotados estoy seguro de que tiene que ser altísima. Por tanto, por todos los goles que hizo de penalti, yo creo que sí, que otro 9 para Rubén. Estamos valorando muy alto, pero yo creo que es que lo merece, ¿no? Justo en esas categorías. Y técnica, bueno, jugador técnico, pero tampoco en exceso, ¿no? Cuando hablamos de técnica, bueno, yo creo que él tenía sus movimientos bien hechos, recuerdo también un gol que se la giraba sobre sí mismo y la clava al segundo palo, no sé si fue contra el Levante, me quiere sonar, pero tenía recursos muy buenos técnicamente, pero tampoco era un jugador técnicamente increíble para mí, ¿eh? Así que para mí le doy un 7 en técnica. Vamos con otro delantero mítico de la historia del Betis, que es Ricardo Oliveira, el brasileño. Me encantaba sobre todo en su primera etapa en el Betis. Me parece el típico jugador definición de lo que es verdaderamente un delantero centro. O sea, un jugador rápido, con buen físico, con recursos técnicos. Todo, ¿no? Lo tenía un poco todo. Vamos a ver. En el Betis estuvo 3 temporadas. 37 goles para él, 50% de goles por partido. Yo creo que también de los que más, junto a Rubén Castro, yo diría que el segundo que más. Por aquí me sale también Fernando Ansola, pero ya en otra época, en 1940. Y destacando sobre todo esa temporada que el Betis se mete en Champions y gana la Copa del Rey con 26 goles. Increíble esa temporada de Oliveira en el Betis, que si no me equivoco también estuvo luchando fuertemente por el Pichichi de la Liga. Definición, buen jugador, me parecía que definía muy bien una de sus cualidades también. Le vamos a poner un 8 a Oliveira, que creo que sí que definía muy bien. Velocidad, jugador, este sí, para mí rápido, muy rápido, de jugadores que te pueden hacer mucho daño al espacio, en desmarques, etcétera. Muy rápido era Oliveira, le vamos a poner un 9. Inteligencia, bueno, pues como cualquier delantero goleador, era inteligente, ¿no? Pero en cómo estamos valorando la inteligencia, no me parece el jugador más, o sea, entendedme el concepto, ¿vale? De cómo colocarse, etcétera. Un siete para él. Remate de cabeza. Tiene goles también Oliveira de cabeza, pero no era su fuerte, no era el fuerte de Oliveira, pero sí que es verdad que iba bien también, ¿eh? Es que era un delantero muy completo en casi todos los aspectos. Le voy a dar un 7, un 7, sí, se me ha quedado un poco baja la de inteligencia, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Penaltis, fíjate, creo que lanzaba penaltis,
pero no sé si era el lanzador principal. Yo recuerdo que por esa época el especialista nato, que igual poca gente se acuerda, pero el especialista nato era Fernando, que creo que es ahora ayudante de Pellegrini, el segundo técnico no es, pero en el cuerpo técnico de Pellegrini. Pero sí que es verdad que era bueno igualmente tirando penaltis. Sí recuerdo penaltis de Oliveira, sobre todo en esa temporada. Pero a mí me suena que los tiraba Fernando porque era muy especialista en ese aspecto. Si me equivoco podéis corregirme, pero creo que era así. Le vamos a poner un 7 en esta categoría. Y técnica, bueno, un jugador muy técnico para mí también. La cola de vaca mítica que hizo contra el Real Madrid, contra Iván Helguera. Bueno, y muchos recursos, o sea, típico jugador brasileño, del corte brasileño con velocidad y técnica, ¿no? Como sus pilares fundamentales. Para mí aquí un 9 para Oliveira. Vamos con Jorge Molina, que es Jorge Molina, otro delantero histórico, historia del Betis, un poco tapado por la sombra de Rubén Castro, pero hizo 77 goles Jorge Molina con el Betis, una verdadera barbaridad. Y es que es verdad que Molina, siempre lo digo, ¿no? Lo demostró que lo bueno que era porque eh, se fue del Betis y siguió haciendo goles en primera como un loco, ¿no? Es verdad que Rubén, por ejemplo, se fue del Betis y ya su carrera como que bajó mucho. Pero este hombre en el Getafe hizo en primera división 16 goles, por ejemplo. Por poner un ejemplo, cuando se fue del Betis. En el Granada hace 15 goles, luego hace 12 goles. Es que es una verdadera barbaridad. Lleva el gol en la sangre este hombre que también en segunda división, en el Betis especialmente, 22 goles, 20 goles. Y luego tiene una temporada muy buena también de 14 goles en primera, en la 2012-2013. Delanterazo seguramente infravalorado, pero seguramente con sus temporadas post-Betis, bueno, pues también dejó todo el mundo muy sorprendido como el eterno goleador, ¿no? Que podía marcar goles siempre. Definición, bueno, definía bien, era buen, sí, en general las que tenía, pero no era como su punto principal para mí. Le voy a poner un 7 en esta categoría a Molina. Velocidad, pues bueno, era uno de sus puntos flojos, no nos vamos a parar mucho aquí. Delantero sí, tanque total, de poco recorrido corriendo, de estar en el área y con su presencia ayudaba mucho también a Rubén Castro. Por eso la dupla yo creo que en general funciona tan bien, ¿no? Por no suspenderle, le vamos a poner aquí un 5. Inteligencia, sí que me parecía un delantero bastante inteligente. Me parece que era una de sus principales cualidades. A ver qué hemos puesto por aquí. Yo creo que un 8 para él, para Molina, que me parecía un delantero que se sabía colocar, que jugaba bien al primer toque, muy cooperativo, jugador de equipo total y luego pues eso, para encontrar siempre goles con ¿no? Con ciertas capacidades físicas no muy buenas y aún así siempre encontraba el modo de hacer gol, de disparar en el momento adecuado. Un 8 y podría estar casi en el 9. Remate de cabeza, buen rematador de cabeza, buen rematador de cabeza. O sea, estoy dudando entre el 8 y el 9, pero le vamos a dar el 9. Yo creo que sí que iba muy bien de cabeza, aunque me suena más con el pie Molina, la verdad. Pero le vamos a dejar el 9, le vamos a dejar el 9. Tema de penaltis, también tiró penaltis Molina en el Betis y los tiraba bien, ¿eh? Recuerdo que Molina tenía un disparo como fuerte, los pegaba alto, gol frente al Racing, me acuerdo un golazo que marcó que era muy suyo, que tiraba así como muy poco estético, pero metía a veces unos cañonazos que sorprendían mucho, o sea, era eso, ¿no? Que no era muy estético, pero era realmente eficiente. En los penaltis le vamos a dar un 7 porque sí que tiró y creo que metía a la mayoría. Y técnica,
aquí es donde veo que también falla un poquito. Me parece que no era un jugador muy técnico, la verdad. Torpón un poco, pero hacía ciertas cosas bien. Sobre todo el juego al primer toque era excelente, también en ese juego de espaldas, pero no era un jugador para mí que fuese muy técnico. La vamos a dejar un 5 o un 6 es mi duda. Le vamos a poner un 6 por ser justos con él. William José, lo he metido porque al final creo que sí que William José puede estar perfectamente en este listado, ¿no? 31 goles, 0,25 goles por partido. Sobre todo esa última etapa que también lo hizo muy bien el año pasado. Y con la sensación de que para mí podía haber hecho más en el Betis, ¿no? Está en el Betis 3 temporadas. Y bueno, temporadas 10 goles, 6 y 14. Sobre todo la última, como digo, que tuvo protagonismo, etcétera. Buen delantero que quizás no estaba en su prime cuando llegó al Betis, pero un poco a la sombra de Borja Iglesias. Cuando tenía oportunidades, para mí resolvía bien, aunque creo que hay gente que le tenía un poco de tirria, pero a mí me parecía un buen delantero para el Betis. Definición, bueno, buena definición también de William José. Me parece que era un delantero que era de las cosas que mejor tenía, la definición. Me parece que si tenía una o tenía un remate, también era complicado que no la metiese. Me parecía, por ejemplo, que definía mejor que Borja Iglesias en muchos aspectos y eso lo tenía mejor. Ese olfato goleador para mí era más eficiente. Le vamos a poner un 8 a William José. Velocidad, bueno, pues era también un punto flojo para mí. De hecho, le voy a dejar en el 5. Más lentote, bastante lento. Inteligencia, para mí tampoco era su punto más fuerte. Mm, complicado valorarle aquí, pero bueno, le vamos a dar un 6 en esta categoría. Remate de cabeza, buen rematador, también mejor con los pies. Es que aquí no, en el vídeo no hay un delantero para mí que digas cómo iba de cabeza. Así que bueno, vamos a ponerle a William José en esta categoría un 7 para William José. Sí. Delantero alto, alto, potente, pero tampoco era su principal fuerza el tema de cabeza. Era un jugador que se veía que le gustaba mucho más el tema con los pies. Penaltis, me parecía muy bueno tirando penaltis William José. Sí, me pareció un especialista. Creo que metió en la final, fue uno de los tiradores de la Copa del Rey del Valencia. Y cuando tenía, era muy complicado que los fallase, los tiraba muy bien. Me gustaba mucho, potentes también a un lado. Un 8 para él aquí. Y técnica, no era el jugador más técnico. Para mí tampoco, pero bueno, sí que tenía ese toque un poco brasileño en algunas cosas. O sea, estos jugadores parece que nacen con eso un poco. Complicado, ¿eh? Un 6 para mí, para él en técnica. No me da para mucho más, porque sí que había algunas cosas que eran un poquito torpe. Y vamos con el último de la lista por ir ya acelerando el vídeo, que es Sergio García. He querido meter a Sergio García, sí. Que aunque solo estuvo, si no me equivoco, 2 temporadas en el Betis, vamos a buscarlo. La verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de Sergio García. De ser un jugador muy importante en el Betis y que sobre todo creo que hizo bastante, bueno, 2 temporadas, 10 goles y 12 goles, ¿vale? En una época que 2008, 2009, 2009, 2010. Vale, la segunda temporada fue en segunda división, creo. Aquella dupla con Emaná. Yo lo quería meter porque, no sé, me pareció un jugador importante a pesar de estar poquito tiempo en el Betis. Vamos a ver la media goleadora que tiene.
0,33, 22 goles marcó al final. Un jugador que para mí fue una pena que no hiciese tampoco más carrera en el Betis, porque tenía esa carisma y yo creo que conectó mucho con la afición. Por eso también le he querido meter y algunos goles muy bonitos de Sergio. Era un jugadorazo a fin de cuentas y lo demostró en toda su carrera, ¿no? Buen cariño yo creo que se guarda de él aquí. Definición, me parece un jugador que definía bastante bien, era una de sus cualidades, un 8 para mí, para él. Velocidad, era pequeñito, pero sí que era rápido, sí que tenía esos movimientos como rápidos, ¿no? Le voy a poner un 8. Yo recuerdo que sí era rápido, dentro de que no era un jugador súper veloz, porque al final no era, pero sí que era un jugador que te podía hacer daño corriendo o al espacio. Inteligencia, bueno, jugador que también para mí uno de sus fuertes era la inteligencia, la verdad. Muy bueno o sea, se notaba que, vamos, no recuerdo si es cantera del Barça, ¿no? Pero esas cosas también se notan un poco, ¿eh? Un 8 para él también en esta categoría. Estamos puntuando bastante alto. Tampoco, bueno, tampoco me gustaría que quedase la media de los primeros, pero como estamos haciendo punto por punto, como jugador así un poco en general, pues como quedará. Remate de cabeza, nada, punto flojo para él. Un 5, no nos paramos más. Penaltis, yo creo que él no los tiraba, yo creo que los tiraba de Mana, principalmente. Pero no era Sergio García, que seguramente sí que metió algunos penaltis, pero me da que no. Le voy a poner un 6 aquí. Y técnica, un jugador muy bueno técnicamente, la verdad. Muy bueno. Estoy pensando en bajarle en velocidad, un 7, pero bueno. En técnica le tengo que poner un 8, la verdad. Es que me parecía muy bueno técnicamente, Sergio. Sí, vamos a bajar la inteligencia. Bueno, no, vamos a dejarlo así, vamos a tratar de ser justos. Y ahora sacamos las medias y vemos qué pasa. Bueno, pues así ha quedado la clasificación porque lo hemos hecho un poco en directo, no sabía cómo iba a quedar, porque es verdad que está bastante igualada, he puntuado en general bien a todos, pero bueno, pues eso, vemos primera posición para Oliveira, que me cuadra. Yo es que era muy fan de Oliveira, la verdad, como jugador así, si valoramos al jugador como tal, me parece que Oliveira seguramente es el mejor delantero de esta lista en cuanto a atributos. Segundo, Rubén Castro, como no podía ser de otra manera, tenía que estar alto, el canario, que bueno, por la definición, por la inteligencia, bueno, un delantero muy completo, que le fallaba un poco, eso sí, lo que hemos puesto, la velocidad y el remate de cabeza para ser un delantero más completo. Tercero, Borja Iglesias. Sí, bueno, podría estar ahí Borja Iglesias, yo creo. Tercer mejor delantero en cuanto a atributos y así jugador completo. Cuarto, Sergio García, que es verdad que no estuvo tiempo en el Betis, pero sí, me pareció un delanterazo. Jorge Molina aparece el quinto, quizás un poco bajo, no sé si hemos puntuado un poco bajo a Molina, pero es verdad que dentro de que era un gran delantero, en cuanto al jugador completo, fallaba en algunas cosas, ¿no? Como, como jugador así, bueno, pues la velocidad, etcétera, le fallaba un poco. Y por último, William José, que, bueno, pues es lógico que salga para mí el último de la lista en cuanto a delantero completo, al menos, no sé, valorando la etapa en el Betis. Bueno, así queda. Me gustaría saber si os ha gustado el vídeo, si tenéis comentarios. Ha quedado un vídeo bastante extenso, pero chulo, yo creo que es chulo y podemos hacer más rankings de este estilo, más puntuaciones. Muchas gracias y a seguir.